hablar de las jineteadas, algo que nos tiene ocupadas hace ya unos cuantos días, porque se puso por primera vez sobre la mesa la idea de reformular, digamos, la criolla del Prado por parte de la Intendencia de Montevideo tras la muerte de 2 caballos en el ruedo, algo que, por supuesto, generó mucha movilización. El intendente Cristian Di Candia mañana va a anunciar los pasos a seguir por la comuna, en tanto el tema genera posiciones opuestas. Por un lado, los animalistas que pretenden abolir las jineteadas y por el otro, los trabajadores rurales que aseguran que la fiesta es parte de la tradición y de su cultura. Y otras figuras y otros intendentes de otros departamentos también se expresaron al respecto. Por ejemplo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, se refirió a Di Candia y dijo, textual, a este muchachito en el marco de su encierro capitalino se le ha ocurrido pensar en suspender en pocas horas las jineteadas con 94 años de historia y concebir la idea de darle trascendencia a los postulados de 4 animalistas que reclaman. Esto dijo, se ve que está enojado Botana. Y Orsi, por otro lado, Yamandu Orsi, el intendente de Canelones, hoy de mañana en Radio Sarandí, dijo que en realidad él había hablado con Di Candia y que a él le parecía que no la iban a prohibir, que no le parecía que esa iba a ser la definición, pero que él dice que en Canelones hay un montón de cuestiones secuestres, jineteadas y otras, pruebas de rienda y yo qué sé qué, y que en realidad él no piensa, pero bajo ningún concepto, que una posibilidad es prohibirlas. La jineteada gaucha o gaúcha para los brasileños también, ¿no? Que es un lugar, es tradicional, no solamente acá, como les digo, en Brasil, también en Argentina, en Paraguay, en la Patagonia chilena, en Río Grande del Sur, donde el gaúcho es la figura preponderante. Desde el año 1925 la Intendencia Municipal de Montevideo organiza este evento y en abril del año 2006 las jineteadas fueron declaradas como deporte nacional aquí en Uruguay. A diferencia de las domas, las jineteadas no tienen como objetivo domar al caballo. El objetivo es que el jinete muestre sus destrezas y que aguante todo lo que sea posible sobre el caballo. El jinete debe sostenerse entre 6 y 15 segundos sobre el caballo. Y hay 4 categorías: pelo, basto, internacional en pelo y basto argentino. Pero la solución es prohibir las jineteadas en Montevideo. Esta es una de las interrogantes que nos planteamos. ¿Eso no podría intensificar la grieta entre el campo y la ciudad? Queremos profundizar en este tema y por eso estamos en contacto con el antropólogo Álvaro Di Giorgi, a quien le damos las buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto y va la primera pregunta justamente, que es la que nos estamos formulando desde que arrancamos con este tema, es ¿prohibir las jineteadas sí o no? ¿Se genera una brecha entre la ciudad y el campo? Planteado sí, creo que sí. La cuestión sería decir que no hay, sobre todo, una sola ciudad y no hay un solo campo, ¿no? Esas categorías habría que complejizarlas un poco más, pero en una mirada más general, planteado en esos términos, sí ampliaría esa brecha, porque es una tradición que está bastante instalada, sobre todo en el interior, y en la medida en que se prohíba en la capital, va a crecer en el interior. Álvaro, ¿por qué es una tradición la jineteada? Bueno, unido a la pregunta anterior, hay que decir que la noción de tradición, también las tradiciones van cambiando, ¿no? Un hecho importante que de algún modo estaba planteado en la introducción que ustedes desarrollaban, es que hay que tener presente la diferencia entre lo que es la doma y la jineteada. Cuando se doma un caballo, se separa aquellos que, del punto de vista, estoy hablando de la doma tradicional, ¿no? No lo que es, cada vez cobra mayor presencia, que es la doma racional, que es otra cosa, ¿no? Pero cuando se empieza a domar un caballo, está el término reservado, que es aquel que, por su propia naturaleza, se puede decir, no está en condiciones de ser domado. Entonces se lo considera un potro bagual, un potro salvaje, o sea que no es domesticado. Y antes se lo dejaba libre, pero desde que surgen las jineteadas, tiene ese destino. El tema es que si por una
razón, si prohibieran las jineteadas, yo me preguntaría a las corrientes animalistas que defienden esta posición prohibicionista, ¿qué pasaría con esos caballos? Mirá, ayer nos no decía, tienen ese destino, ayer nos decía Larrañaga que tiene dos destinos, o la jineteada o el matadero. Exactamente, o sea, vivimos en un sistema de lógica mercantil que lo que no tiene un valor de apropiación económica como que no importa, se elimina. Tiene un desuso, claro, Sí, se sí. elimina. O sea, no tiene valor de mercado, se eliminaría. Claro. De última, visto desde la perspectiva del sufrimiento animal, el tiempo en que los caballos que están destinados a las jineteadas, las instancias por las que sufren, acá hubo, en términos estadísticos, ¿tá? y en términos de la casuística, de que en una semana se murieron 2, y con lo que implica los primeros planos, las redes sociales y todo eso, genera un impacto. Pero si uno lo mide en términos estadísticos, la cantidad de caballos que se mueren en las jineteadas no es proporcional a lo que sería que si esos animales no tuvieran un valor para este espectáculo, irían directamente al matadero. Ahí coincido con la opinión de la Giorgi, recién hablábamos de la tradición y de la evolución también de las tradiciones. ¿Existiría alguna manera, porque también lo llegamos a plantear aquí en la mesa, de regular, digamos, las jineteadas para que sea más benévola, digamos, con el animal y que no sean prohibidas? ¿Puede existir un camino en el medio como una especie de evolución de esta tradición? Sí, un poco por mi experiencia de investigación, que fue sobre todo en la patria gaucha, lo que se pone ahí en juego es una tensión que viene del fondo de la humanidad, que es entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Pero la parte humana también exhibe un componente de violencia muy intenso, porque lo que se pone a prueba es el dominio del dolor y del temor, de subirte a una bestia enorme que lo que va a hacer es intentar estirarte y darte patadas porque se te quiere sacar de encima. Claro. Entonces, parte del componente del atractivo para un cierto sector de público que se interesa por eso es ver esa tensión, compartir esa tensión como espectador, en algún momento capaz que lo hicieron como protagonista, ¿no? Pero sobre todo vivenciar esa tensión, que es muy violenta de por sí en términos de lo que es un espectador urbano, de clase media, que tiene otros gustos y otros consumos culturales, y que no está habituado a esa tensión. Pero esa tensión violenta es parte del animal como del humano. ¿Se entiende un poco? Sí, se entiende. Entonces, Ahora cuando... ponerlo en términos... Una jineteada dócil la veo como muy difícil. Sí, ahora una cosa, porque claro, uno plantea que esto forma parte de nuestras tradiciones y que qué pasaría si esto se quita, qué pasaría con el campo, pero el campo y la gente que vive en el campo y ¿no ha cambiado también un poco? Mira, esta pregunta también implicaría estudios de consumo cultural. Yo creo que ha cambiado, pero ha cambiado en que se han incrementado, ¿no? Hay mucho público que asiste a este tipo de espectáculos, que se siente atraído, entre otras cosas porque no tiene otras ofertas de entretenimiento a la mano, como sí sucede en la ciudad, pero incluso en la propia ciudad, en la propia capital, es un evento bastante concurrido. Sí, pero mirá que el otro día veíamos imágenes acá y las gradas estaban bastante vacías. Y yo, vos sabés que una cosa que me llama la atención, que le comentaba a mis compañeras antes, es que hay una gran deserción de la gente por vivir en el campo. Es decir, mucha gente joven se está viniendo a la ciudad y eso no es un tema de ahora. Por eso te lo preguntaba, porque el gran tema es la gente que deserta de vivir en el campo buscando otras posibilidades, justamente más hacia las ciudades. Entonces por eso te preguntaba, si también las rutinas no han cambiado. Fíjate vos que hace un tiempo cuando veíamos la publicidad de la telefonía celular,
uno de los protagonistas era el hombre de a caballo con el celular en la mano. Entonces digo, ¿no cambiaron también? ¿No cambió que llegó la televisión, que llegó el celular? ¿No cambió también la vida de la gente del campo? Por supuesto, por eso en la pregunta inicial yo te decía que tendríamos que complejizar un poco las nociones, tanto de ciudad como de campo. Seguro, ¿no? sí. Pero dentro de esa complejidad de lo que llega, como espectáculos en vivo que se puedan apreciar y que transmitan ciertos valores que son inherentes a este tipo de espectáculo, eso tiene un ritmo de cambio mucho más lento de lo que puede ser las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, claro. Capaz que con un celular o con la penetración que tiene Internet en nuestro país, ¿no? Muchos pueden acceder a audiovisuales o a bajar películas o YouTube, etcétera. Pero como espectáculos en vivo, realmente hay muy poca oferta en el interior. Y más, si hablamos del interior profundo, de las pequeñas localidades, sí, claro. etcétera, ¿no? Claro, entonces, eso que no llega, tú podrás tener algunas posibilidades de ver cosas a través del Internet, pero presenciar algunos atractivos en vivo y es mucho más difícil, o sea, no hay teatro, No, está claro. ¿Se entiende? Sí, Entonces, clarísimo. Álvaro, ¿y cuánto suma o cuánto resta en toda esta polémica que se haya declarado la jineteada como deporte nacional? Mira, ahí no te sabría decir las implicancias en términos de los incentivos y la legalidad que implica. Para la parte de lo que yo más investigué, que fue en el lugar llamado profundo de la gente que concurre a la fiesta de la Patria Gaucha, que a su vez tienen en sus pequeñas localidades, muchas de 500 a 1000 personas, su evento anual, o más de una vez al año, son las jineteadas, ¿no? En esta línea de lo que te decía de lo poco que hay para hacer, ¿no? No se plantean estos términos si es un deporte nacional o no, o si hay una institucionalización atrás y eso. O sea, se hacen por la fuerza de la costumbre y porque le encuentran atractivos y es parte. Hay una continuidad con la vida laboral, por ejemplo, más allá de los cambios, ¿no? En la ganadería extensiva del norte del país se sigue haciendo el control de los vacunos a caballo. Claro. Entonces, su festividad está asociada a su mundo laboral cotidiano. Creo que no se lo plantean como un deporte nacional o no tiene etiqueta, no tiene como ninguna etiqueta, digamos. Eso es parte de la vida, más de la rutina. citadino que otra cosa. Sí, eso más de nosotros, claro. Álvaro Di Giorgi, antropólogo, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a ver cómo sigue entonces toda esta historia. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Llegaron mensajes, chicas. ¿Llegaron mensajes? Sí, tenemos acá uno que justo la producción compartió. Dice, obras sobre las jineteadas. Los de campo amamos los caballos, los cuidamos todo el año para ir a una criolla y mostrarlos por unos segundos. El caballo del peso, el peso del caballo unos 500 kilos, el jinete 60. Ninguna persona del campo quiere el mal para sus caballos. Si no lo hacen en el prado, lo van a hacer en el interior. Nunca va a terminar igual. Está bueno lo que piensa cada uno. Gracias por aceptar que todos pensamos diferente. Eso está muy bien. Y acá, Adri, también hay otro mensaje que dice que en realidad en la criolla no se ve mucha gente en las gradas porque se paga una entrada aparte. Mirá. Y que por eso la gente mira desde afuera y que entonces por eso no vemos a nadie en las gradas, porque hay que pagar una entrada extra como para estar ahí. Sí, me pareció pobre el otro día. Debe Dije, ser como si medio, todo blanco, tipo como si fuera platea, ponele. Claro, debe ser algo así. Entonces tienen que pagar una entrada extra y nadie la paga. Claro. Sobre este mensaje del quilaje del caballo, eso es un poco lo que decía la Rañada ayer, ¿no? Que me dejó pensando también, que claro, que él decía que en esos 8 segundos, son hasta 15 segundos creo, no sufre el caballo. Yo creo igual se ve como una liberación de adrenalina que no sé qué tan saludable es, pero no sé, da para pensar también para la gente que sabe más sobre el tema, ¿no? También sobre el mensaje de esa televidente que hablaba también, que aceptaba, digamos, una opinión diferente. A mí me dejó pensando mucho este tema porque en general muchas personas que se expresan al respecto, y tomo lo que dijo, por ejemplo, Botana, porque fue uno de los casos que recogimos, muchas veces se expresan desnostando
al que piensa diferente. Claro. Y eso es algo que me parece que no está bueno y que muchas veces se generan en estas discusiones que son tan pasionales, ¿no? Claro. Porque vos podés estar de acuerdo o no con las jineteadas, pero la verdad que decir, darle trascendencia a los postulados de 4 animalistas que reclaman. ¿Cuál es el argumento para denostar a Para los ser animalistas efectivo que con la persona? Claro, que en ¿no? definitiva Cada no uno. importa. A ver, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tampoco los tengo que ningunear. Claro, porque Claro. Yo igual Sí. lo que dice es que no es una cantidad, o sea, no estoy Razonable. defendiendo como cuando se habla así en las redes sociales se habla distinto y ese es un tema y en realidad las agresiones van para un lado y para el otro Por y es una supuesto. cosa, o sea, ya está, digamos, el idioma que está estandarizado es terrible y la Sí. forma es terrible, pero yo lo que él está diciendo en realidad es que son poca gente. Y eso me animo a preguntarme, ¿cuánta gente realmente quisiera que no existieran las jineteadas? Está bien. ¿Cuánta cantidad? Pero que sean poca gente, mucho o poca, no Sí, tiene que no ver. tiene para mí no tiene que ver, porque a veces Sí. la mayoría también se equivocan. La No, historia lo ha No, demostrado. sí tiene que ver porque vos estás hablando sé de yo? prohibir algo. No. Si vas a prohibir algo, tiene que haber Está por lo menos bien. una mayoría de la ciudad en la que vos sos el intendente que lo quiera Yo la prohibir. verdad lo que Está creo bueno es que no se ser va a prohibir escuchados. nada. Está bueno el punto de vista. Ser igual. escuchado sí, lo que Y- me parece que lo que y habla debatir. él es de otra cosa. Él lo que dice es, o sea, vos no podés tomar la decisión de prohibirlas. Él está hablando de si él tomara la decisión de prohibirlas. Yo Ese creo es que el igual tema. los Vos animalistas como en ciudad- este país no son 4, son una cantidad de gente, no sé si mucho o poco regular, no sé cuál es la vara para medir. Pero no son la determinada mayoría de la cosa. ciudad de Montevideo. No, Es yo una no dije que vara. no, pero no sé qué vara es más larga que otra. Lo que me parece es que es un argumento que no. que no es todos válido. tienen derecho a poder reclamar. Y sí. Sí, pero él lo que está Sí, diciendo es yo que qué sé. como intendente está bien escuchar la voz y está bien eso, Sí. pero tomar una decisión y una definición por 4 o 5 personas, eso es lo que está diciendo él. Lo que no estoy Bueno, No, pero ya pero lo te- sé. no estoy diciendo, o sea, lo que Pero digo me parece que y está- hay un pero a la punto- minoría hay que escucharlas también. y hay yo un qué sé. punto, Claro. sí, obvio, hay que claro. escucharlas, pero lo que estaba hablando Icandia, o sea, llegó a un tema, digamos, primero que nada que le puso un sentimiento personal a una cuestión que es institucional. En su declaración de cuando se murió el segundo caballo, para mí fue demasiado. Él está siendo intendente de Montevideo en este momento, ¿no? Y nos representa a todos. Y por otro lado, además, esta cuestión de decir, de aventurar que de repente las deja de hacer, me parece un poco demagógico y también me parece, Sí, estoy de acuerdo contigo, también me eso. parece que además de demagógico, es peligroso porque esto es una porción de gente que se quejó. Yo estoy de acuerdo contigo, porque además ni siquiera estoy convencida de que el camino sea prohibir las jineteadas. Más allá de que a mí no me gustan y me parece que es un sufrimiento del animal, ya saben todos quienes me conocen que tengo una sensibilidad especial para los animales. Pero independientemente de eso, entiendo que hay un montón de gente que las jineteadas es un espectáculo, que es parte de una tradición, una cultura, entonces no tengo claro que se tengan que prohibir, no sé si estoy de acuerdo. Lo que no me parece bien es utilizar un argumento desnostando lo que piensan los demás. También lo hizo Liberós cuando habla de la gente que se queja, porque no quiero llamar animalistas a todos, dice, solo los ven en las calecitas. Perdón, señor, yo puedo pensar diferente y que usted no me desnote. Quiero ¿por qué? poner, antes de terminar, una última punta que me llamó la atención que tuviera tanta menos prensa, que fue este dato de que 12 jinetes debieron recibir atención médica durante 2 días de competencia por traumatismos faciales, de cráneo, de dorso, hombros o miembros inferiores. Hubo 2 que pasaron varios días internados, o sea, 12 personas. Murieron 2 caballos, que fue como lo que desató todo esto, pero que 12 personas se hayan lastimado así tampoco es menor, me parece. No, pero lo hacen porque quieren. Bueno, No pero aún importa. así. No importa. A ver, Claro, horrible. horrible. Además hay accidentes o sea, hay personas que se quedan paralíticas. Es espantoso. Muchos mueren de cáncer A de ver. pulmón porque fuman porque quieren, Está pero bien. igual se tomaron regulaciones al respecto o con el cinturón de seguridad o yo qué sé, digo. Sí. Forma parte No. de esas cosas que quizás habría que regular Y también. para terminar el tema, un televidente o una televidente dice, buenas tardes, yo soy del campo, tengo caballos de andar y otros que son potros y te aseguro que se castiga más al de andar que el que se cuida para jineteada, ya que este pasa suelto todo el tiempo y se monta unos segundos. Creo que hay otros animales que se maltratan más. Para el interior esto es algo que mantiene la tradición. Hay Muy muchas bien. prácticas que también deberían estar prohibidas en general, Sí. ¿no?